Auri benigne conditor, nostras preces cum fletibus, in hoc sacro iunio. Cuando el evangelista San Juan quiere introducirnos a nosotros en el misterio de la muerte de Jesucristo, dice estas palabras verdaderamente sublimes. Habiendo llegado la hora de salir de este mundo para volver al Padre. De esta manera el evangelista se introduce en el misterio de la muerte de Jesucristo. Durante su vida pública, ¿cuántas veces Jesús había hablado de su muerte? Con esta frase: mi hora. Era por antonomasia la muerte, la hora sublime, la hora ansiada por Jesús. Estamos nosotros aquí junto al altar de Dios, recordando también una muerte que nos es entrañablemente querida. Y entonces, qué dulce que es recordar esas palabras del evangelista San Juan. Llegó la hora para que el siervo de Dios dejara este mundo y volviera al Padre. El mismo Jesús los había visto, como indicándonos en una frase lapidaria su itinerario: salí del Padre, vine al mundo, dejo el mundo y vuelvo al Padre. Mis queridos hermanos, en esta trascendencia está contenido todo el misterio de la vida humana. Salir del Padre, venir al mundo, dejar el mundo un día para volver al Padre. Por eso para el cristiano la muerte queda extraordinariamente transfigurada con la luz de la eternidad y con el misterio de la visión beatífica. Morir es comenzar a vivir. Morir es retornar al seno del Padre que está en los cielos. ¿Cuántas veces en mi vida de sacerdote, al tener que asistir a un moribundo y verlo exhalar el último suspiro, yo me he quedado como estático ante el misterio de la muerte, pero pensando de esta manera: esta alma ha roto las ligaduras de su cuerpo. Y comienza en este instante el éxtasis indefectible, interminable de la gloria. Esta alma nunca lo ha visto a Dios cara a cara. No ha contemplado el rostro de María Santísima, de los ángeles y de los santos. Ha pasado el invierno, ha comenzado ya la nueva era. Las puertas del cielo se abren para caer en el éxtasis de Dios por toda la eternidad. He sentido dentro de mí mismo, en cierto modo, la fascinación de este misterio. Y más de una vez me he preguntado, como se han preguntado otros, ¿por qué no será también esta hora mi hora, a fin de dejar el mundo para encontrarme en los brazos de Dios por toda la eternidad? Mis queridos hijos, la muerte que nosotros recordamos hoy y por quien estamos rogando es la muerte de esas muertes que la Biblia llama de los justos. El escuchado ya de los labios de Dios: ven bendito de mi Padre a poseer el reino que se te tiene preparado desde toda la eternidad. Y avanzando en la gloria entre los santos y los ángeles, ir a ocupar el trono que Dios le tenía destinado desde toda la eternidad. Pero mis queridos hijos, bajemos nosotros un poquitito más al misterio de su vida terrena. Cuando Dios se enamora de un alma, Dios se vuelca todo en ella. Pero qué terrible que es Dios cuando se enamora de un alma. Estudiando la vida de los santos, uno se queda como sobrecogido ante esto. Extraordinario es ser predilecto de Dios, pero qué terrible y doloroso es ser predilecto de Dios. 15 de octubre conmemoramos nosotros la festividad de Santa Teresa de Jesús, amada por Dios como pocas, oprimida por el peso de la cruz como poca, acá en el destierro. Un día la santa, conversando con el Señor, le habla de sus cruces, y el Señor le contesta de esta manera: a los que amo, así los pruebo. Y la santa, con la soltura estupenda que tenía con su genio hispánico, le contesta al Señor inmediatamente:
Ahora entiendo, Señor, por qué tú tienes tan pocos amigos. A los amigos tuyos, tú los crucificas. Y queridos hijos, cuando Dios se enamora de un alma, se vuelca todo al alma. Quiere volcarle sus dones y sus gracias. En cierta manera quiere dejar visible su firma de predilección. En casos determinados, las llagas de las manos y las llagas de los pies. Pero qué terrible que es esta gracia de Dios. Hoy lo oprime con su peso. Cuánto hace sufrir y cuánto hace padecer. Es en realidad el misterio del Calvario continuado año tras año, hasta que Dios quiera decir basta, cuando su divina voluntad así lo disponga. Y nos preguntamos entonces, ¿por qué el amor de Dios se transfigura de esta manera de dolor y sufrimiento? ¿Por qué a los elegidos de Dios, Dios nuestro Señor, los trata de este modo? Mis queridos hijos, el misterio del dolor es un misterio insondable para el hombre. Solo en la eternidad nosotros conoceremos todo el amor que está contenido en el corazón de Dios cuando Dios crucifica un alma. Y precisamente cuanto más cerca de Él está, cuanto más gracias quiere derramar en ese corazón, más fuerte vas a sentir el peso de la cruz y coco, triturando y moliendo el corazón humano, hacer de este elegido un elegido a su misma hechura divina. Solo de esta manera podemos entender el misterio de los místicos en toda la historia de la Iglesia, desde el primero quizás que fue San Pablo, hasta los últimos que recogerá el final del mundo. Las almas místicas son invitadas de una manera extraordinaria a asociarse al misterio de la pasión y de la muerte de Jesucristo. Stigmata eius in corpore meo porto, decía el apóstol San Pablo. Llevo grabadas en mí las marcas del amor de Jesucristo, y precisamente el dolor es uno de esos signos de predilección divina. Y nos volvemos a preguntar, ¿y por qué Dios prueba de esta manera a quienes más ama? Sí, queridos hijos, a Dios no le podemos preguntar por qué, porque sabemos que todo lo que Dios hace es santo y justo. Entonces, ante los acontecimientos y ante las etapas espirituales de las almas, solo nos cabe inclinar la frente y adorar los designios de Dios nuestro Señor. Son sus elegidos y Él los trata de este modo. Pero abriendo un poquitito la ventana de la vida espiritual, nosotros recordamos aquella frase del apóstol San Pablo. Es necesario que nosotros tratemos de cumplir en nuestro cuerpo lo que falta la pasión de Jesucristo. La pasión de Cristo ha sido infinita, desbordante. La pasión de Jesucristo ha sido soberana, capaz de redimir a todos los mundos posibles. Pero sin embargo, en su infinita bondad, Dios ha querido dejar un margen para que el correr de los siglos, todo cristiano, por el hecho de estar incorporado a Cristo, participe de su cruz y se convierta, en cierto sentido, en corredentor con Cristo. Pero cuando Él asocia un alma a su misterio redentor, cuando la entrar en la comunión con su pasión y con su muerte, cuando en cierto sentido la desposa, pero la desposa en un verdadero desposorio de sangre, es porque Dios quiere invitarla a una corredención mayor en todo el mundo y en todo el universo. Y aquí, mis queridos hijos, en cierta manera ha revelado el misterio de esas almas predilectas del Señor, a quienes Dios parece despiadadamente crucificar acá sobre la tierra. La vida de este siervo de Dios, cuya muerte hoy conmemoramos acá, no ha sido otra cosa más que un invitado a vivir con toda intensidad el misterio de la pasión de Jesucristo, a vivirlo por dentro y por fuera, a fin de que su vida fuera en realidad un tanco de sangre espiritual para toda la humanidad. Y Dios entonces quiso exigirle o en cierta manera cobrarle por anticipado la gloria de la eternidad con el dolor y el sufrimiento aquí abajo. Yo creo que me será lícito
decir nada más que 2 palabras el encuentro que yo tuve con él hace escasamente 2 años. Era el 13 de noviembre, un día domingo, un día de sol, un día extraordinariamente diáfano. Había escuchado durante la noche sus quejidos, cuando él, abandonándose al sueño, perdía el control de todo su sistema, diríamos, físico, y entonces el dolor y el sufrimiento incontrolado se le hacía desesperante. Pregunto al padre guardián, ¿qué es esto? Y me dice, no es nada más. En los instantes en que comienza a dormir y pierde el control sobre su cuerpo, estos gritos por todo lo que tiene que sufrir y por todo lo que tiene que padecer. Cuando a la mañana siguiente asistí a la Santa Misa y pude ver de su mano izquierda el manar de la sangre verdaderamente roja, fresca. Cuando luego acabada la Santa Misa tuve sus manos en mis manos y parecía prácticamente un carbón encendido. Y por obediencia él entraba en su celda para hacer la acción de gracia. Tuve la absoluta seguridad que estaba frente a uno de estos predestinados de Dios. Predestinados de Dios, pero para ser antes que nada predestinados a la cruz, al dolor, al sufrimiento, predestinados para ser corredentores con Cristo de una manera extraordinaria, de una manera estupenda. Cuando 2 horas después estaba arrodillado ante él para confesarme, no podré olvidar nunca el rostro límpido y sereno, esos ojos negros y profundos con los cuales me miró, pero al mismo tiempo cuando me exigió que le diera la bendición y me dijo estas palabras: «Usted es obispo, usted tiene que bendecirme». Y me toma con fuerza la mano y me besa el anillo, y quedo entonces tranquilo después de haber recibido la bendición de un pobre obispo de la Argentina. Y queridos hijos, ¿por qué Dios nuestro Señor de vez en cuando nos hace como tocar estas almas extraordinarias? No entiendo por qué Dios nuestro Señor permite que junto a ella se desaten tantas tormentas y tantos huracanes. Vuelvo a decir lo mismo, no le preguntemos a Dios por qué, pero sabemos nosotros que este es el abecedario divino. De esta manera Dios trata a sus elegidos y lo seguirá tratando de esta manera hasta la eternidad. Pero antes de acabar, quisiera hacer una reflexión para nosotros mismos. Todos estos son regalos de Dios que nos invita a ascender, a subir. Él ascendió y subió en nada de una sola palabra: el amor. Amor a Dios sobre todas las cosas, amor al prójimo como a sí mismo por amor de Dios. El que amor a Dios sobre todas las cosas lo llevó a esa identificación en cierto modo plena con Jesucristo, y que Cristo Jesús va a revertir sobre ese amor, estampando los signos de su pasión en su propio cuerpo. Misterio de amor o realidad de amor al prójimo, porque hasta el último momento, si el amor es don de sí mismo, él no hizo otra cosa más que ofrecer su vida por los hombres y entregar su tiempo para todos aquellos que a él se acercaban. Si alguna vez utilizó la palabra puta o tuvo un gesto fuerte, el fruto de los casos, expresiones espontáneas de su propia estirpe, sin embargo todo eso respondió a una cosa: el amor a veces exige dureza. El amor a veces exige un gesto fuerte y un gesto duro. El amor a veces exige, para sacudir una conciencia dormida por obligarla a subir, una palabra un poquitito fuerte. Esto quizá ilumina esos cuadros de su vida que a más de uno desconcertó en su visita al convento capuchino. Pero mis queridos hijos, estas almas a nosotros nos obligan a subir. ¿Por qué no subiremos más?
estamos nosotros destinados a amar a Dios sobre todas las cosas. Y el amor es la dicha, la felicidad del corazón humano. Nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en Dios. Somos unos eternos torturados. Prácticamente somos unos náufragos en el mundo. Hasta que no anclemos en Dios. Hasta que nosotros en cierto modo no nos disolvamos en Él. Mañana, pasado el umbral del tiempo introducidos en la eternidad, entraremos en el éxtasis de Dios. ¿Por qué no anticipamos nosotros el éxtasis gracias al amor? Digámosle a Jesús crucificado que nos dé fortaleza para sufrir, que nos verdaderamente enamorados de la cruz, que hablemos poco de la cruz pero que la llevemos con toda grandeza de alma, y que ciertamente nuestra vida pueda ser una tita de copias perfectas de Cristo y de Cristo crucificado. Así nuestra vida tendrá una consistencia extraordinaria, y así también, junto a Cristo, seremos corredentores de este pobre mundo de pecado. Que así sea, que la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca eternamente. Que así sea.